Mi novio se enteró que llevo un mes saliendo con otro chico, así que me obligó a llamarlo para decirle que no me busque más porque tenía novio. Pero cuando lo hice me terminó, y ahora ninguno de los dos me quiere. Todo empezó por una tontería, de verdad. Una de esas cosas que se acumulan en silencio, como el polvo en los muebles que nadie quiere limpiar. Llevaba 5 años con Aarón. 5 años. Es mucho tiempo. Y no me malinterpreten, no éramos infelices, o al menos eso creo. Éramos cómodos. Nuestra vida era una rutina perfectamente engrasada. Él llegaba del trabajo, dejaba las llaves en el cuenco de la entrada, me daba un beso distraído en la frente y se conectaba a la consola. Yo preparaba la cena, cenábamos mientras veíamos alguna serie de la que a la mañana siguiente ya no recordábamos el argumento, y nos íbamos a dormir. Fin. Día tras día. Era seguro, sí, pero también era increíblemente gris. Recuerdo el día exacto en que la primera grieta se hizo visible para mí. Había tenido un día horrible en el trabajo y decidí canalizar toda esa frustración en algo bonito. Pasé por el mercado, compré ingredientes frescos, puse música y me pasé 2 horas cocinando su plato favorito. Puse la mesa con las velas que nunca usábamos, abrí una botella de vino bueno. Quería una noche nuestra, una pausa en la monotonía. Cuando Aarón llegó, lo vio todo y dijo, «Uy, qué bien huele». Y ya está. Se sentó, sacó el teléfono y empezó a hacer scroll mientras comía. Le preguntaba por su día y me respondía con monosílabos, con los ojos fijos en la pantalla. Sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del apartamento. Yo estaba ahí, sentada frente a él, y era completamente invisible. Fue en esa misma semana cuando apareció Isaac en la oficina. Era nuevo en el departamento de diseño y desde el primer día hubo, no sé, una chispa. No una chispa romántica, al principio. Era solo que me veía. De verdad. Si yo contaba un chiste malo, él se reía a carcajadas. Si llevaba un jersey nuevo, él era el primero en decirme que me quedaba genial. Escuchaba mis historias del fin de semana como si fueran lo más fascinante del mundo. Era como beber un vaso de agua fría después de caminar por el desierto durante días. No estaba buscando nada, de verdad que no. Pero la atención se sentía tan bien. Un día, después de una reunión particularmente estresante, me dijo, «Te ves agotada. Necesitas un café y desconectar de este sitio. Te invito». Mi primera reacción fue decir que no, que tenía que volver a casa, que Aarón me esperaba. Pero entonces pensé en lo que me esperaba, el silencio, la consola, la cena frente a la tele, la invisibilidad. Y me dije a mí misma, es solo un café. No tiene nada de malo. Es un compañero de trabajo siendo amable. Necesitaba ese pequeño respiro, esa media hora de sentir que existía para alguien. Así que acepté. ¿Qué daño podía hacer un simple café? En retrospectiva, supongo que ese fue el primer ladrillo en el camino al desastre. Pero en ese momento, se sentía como un acto de autocuidado. No estaba traicionando a Aarón, me estaba rescatando a mí misma del aburrimiento. Me repetía que cualquier persona en mi situación habría hecho lo mismo. Cuando tu propia pareja te hace sentir como parte del mobiliario, es natural que te sientas atraída por alguien que te trata como a una obra de arte. No era mi culpa que Isaac viera en mí lo que Aarón había dejado de ver hacía años. Yo solo estaba respondiendo a un estímulo humano básico, la necesidad de ser valorada. El simple café se convirtió, casi sin darme cuenta, en un ritual. Primero fue un café a la semana, luego 2. Después pasamos a los almuerzos. Isaac tenía esa habilidad increíble para hacer que cualquier conversación pareciera una aventura. Hablábamos de todo, de cine, de libros, de nuestros sueños frustrados. Con él podía ser yo misma, la versión de mí que era ingeniosa y divertida, la que existía antes de que la rutina con Aarón la fuera apagando. Me sentía viva, vibrante. Y por supuesto, empecé a ocultárselo a Aarón. No porque estuviera haciendo algo malo, me decía a mí misma, sino para protegerlo. Él no lo entendería. Vería fantasmas donde solo había una amistad profunda y necesaria. Los mensajes de texto empezaron poco después. Primero eran sobre cosas del trabajo, luego memes, luego confesiones a altas horas de la noche. Me iba a la cama junto a Aarón, que ya estaba roncando, y me quedaba hasta las 2 de la mañana con el teléfono bajo las sábanas, sonriendo en la oscuridad a la pantalla iluminada. Era mi pequeño secreto, mi burbuja de felicidad. Me sentía como una adolescente otra vez, con esa emoción nerviosa cada vez que mi teléfono vibraba. Claro que había una vocecita en mi cabeza que me decía que eso no estaba bien, pero la ahogaba rápidamente con justificaciones. Esto era una conexión emocional, no física. ¿Y si Aarón no era capaz de dármela, era mi culpa buscarla en otro sitio? Recuerdo perfectamente cómo empecé a mentir. Pequeñas mentiras blancas al principio. Me quedo un rato más en la oficina, hay mucho trabajo.
He quedado con Laura para tomar algo después de currar. Cada mentira era como una pequeña espina, pero el alivio que sentía al estar con Isaac era el bálsamo que la curaba. Él me escuchaba, de verdad. Podía pasarme 20 minutos quejándome de mi jefe y él no desviaba la mirada ni una sola vez. Con Aarón, a los 30 segundos ya estaba mirando el móvil o asintiendo de forma automática. La diferencia era abismal. Isaac me hacía sentir inteligente, especial. Aarón me hacía sentir funcional. Mi percepción de Aarón empezó a cambiar drásticamente. Cada pequeño descuido suyo se magnificaba en mi mente y se convertía en una prueba irrefutable de que nuestra relación estaba muerta, aunque él no se hubiera dado cuenta. Si se olvidaba de sacar la basura, no era un simple despiste, era una falta de respeto hacia nuestro hogar y hacia mí. Si no me preguntaba qué tal el día, no era porque estuviera cansado, era porque ya no le importaba mi vida. Rebuscaba en el pasado, reinterpretando recuerdos. ¿Ese aniversario que celebramos pidiendo pizza? Antes me parecía algo cómodo y nuestro, ahora lo veía como pura pereza por su parte. Estaba construyendo un caso en mi contra, o más bien, en su contra, para que mis acciones parecieran no solo justificadas, sino inevitables. El engaño, porque supongo que eso era, se convirtió en una especie de adicción. La adrenalina de tener que esconder el móvil, de borrar conversaciones, de inventar excusas, todo eso, extrañamente, me hacía sentir más viva. Era un caos que rompía la monotonía asfixiante de mi vida. Me convencí a mí misma de que no estaba haciendo daño a nadie. Aarón vivía en su mundo y ni se enteraba, y yo estaba consiguiendo la atención que necesitaba para no volverme loca. En mi retorcida lógica, hasta le estaba haciendo un favor. Una yo más feliz era una mejor novia, ¿no? Aunque esa felicidad viniera de otro hombre. El punto de no retorno llegó una noche de jueves. Le dije a Aarón que salía con unas amigas del trabajo, una excusa ya habitual. La verdad es que había quedado con Isaac. Fuimos a un bar nuevo en el centro, uno de esos sitios con luces bajas y música de ambiente que te invita a las confidencias. El alcohol ayudó, claro. Con cada copa, las barreras que aún me quedaban se iban disolviendo. Nos reíamos tanto que me dolía el estómago. En un momento dado, él me cogió la mano por encima de la mesa para enfatizar algo que estaba diciendo, y no la soltó. Y yo tampoco la retiré. El contacto era eléctrico. Hablamos durante horas. Le conté cosas de mi relación con Aarón que nunca le había contado a nadie. No lo pinté como un monstruo, por supuesto que no. Lo describí como era, un hombre bueno, pero ausente. Un compañero de piso cariñoso, pero ya no un compañero de vida. Isaac me escuchaba con una empatía que me desarmaba. Me dijo que yo merecía a alguien que me mirara como si fuera magia, que era un crimen que alguien diera por sentada mi energía. Y yo me lo bebí todo, cada palabra. Era exactamente lo que necesitaba oír. Cuando salimos del bar ya era tarde. Empezó a llover, una llovizna fina y persistente. Nos refugiamos bajo el toldo de una tienda cerrada, esperando a que pasara un poco. Estábamos muy cerca, podía oler su colonia y el olor a lluvia en su chaqueta. El ruido de la ciudad se había apagado y solo se oía el sonido de las gotas contra el asfalto. Entonces, él se inclinó y me besó. Y no fue un beso robado ni forzado. Fue inevitable. Como si todas nuestras conversaciones, nuestras risas y nuestros mensajes nocturnos hubieran conducido a ese preciso instante. Por un momento, me olvidé de Aarón, de mis 5 años de relación, de todo. Solo éramos él y yo bajo la lluvia. En el taxi de vuelta a casa, el pánico empezó a apoderarse de mí. Un fogonazo de culpa, real y punzante, me atravesó el pecho. ¿Qué había hecho? Tenía el sabor de otro hombre en mis labios y estaba volviendo a la cama que compartía con mi novio. Pero entonces, la máquina de autojustificación se puso en marcha a toda velocidad. Abrí la puerta de casa y allí estaba Aarón, dormido en el sofá con el mando de la consola en el pecho y la televisión encendida. Ni siquiera se había dado cuenta de lo tarde que era. Ni un mensaje, ni una llamada. La imagen me llenó de una ira fría. La culpa se evaporó y fue reemplazada por un resentimiento amargo. Si él estuviera despierto esperándome, si se preocupara lo más mínimo, yo no estaría en esta situación. Él me había empujado a esto. Decidí no hacer nada. No iba a dejar a Aarón, la idea era aterradora. Teníamos una vida juntos, un apartamento, amigos en común, una historia. Pero tampoco podía dejar a Isaac, no después de ese beso. Él era mi refugio, mi dosis de vida. Me convencí de que podía manejarlo. Que era una situación temporal hasta que aclarara mis sentimientos. En mi mente, no estaba siendo egoísta ni cobarde. Estaba siendo cautelosa. Estaba protegiendo los sentimientos de dos personas, intentando encontrar la solución menos dolorosa para todos. Lo que no sabía es que ya había encendido la mecha de una bomba y estaba sentada encima de ella, sonriendo.
El descubrimiento no fue como en las películas. No hubo una amiga que me viera, ni una mancha de pintalabios en una camisa. Fue mucho más moderno y, en cierto modo, mucho más humillante. Fue por la tablet. La maldita tablet del salón que casi nunca usábamos, pero que estaba sincronizada con mi cuenta de iMessage. Una tarde de domingo, mientras yo estaba en la ducha, Aaron la cogió para buscar no sé qué sobre un videojuego. Y ahí estaba todo. Semanas y semanas de conversaciones con Isaac. Los flirteos, los planes secretos, las confesiones, los emoticonos de corazones. Todo expuesto en la pantalla. Cuando salí del baño envuelta en una toalla, lo supe al instante. No por sus gritos, porque no los hubo. Lo supe por el silencio. Era un silencio denso, pesado, que absorbía todo el aire de la habitación. Aaron estaba de pie en medio del salón, con la tablet en la mano, mirándome. Su cara no mostraba ira, ni tristeza. Era una máscara de absoluta y aterradora calma. Esa calma fue peor que cualquier grito. Me sentí completamente desnuda, expuesta, como un insecto bajo un microscopio. ¿Quién es Isaac?, preguntó. Su voz era plana, sin ninguna inflexión. Le temblaban las manos, era lo único que delataba la tormenta que debía estar sintiendo por dentro. Intenté balbucear una excusa, que era solo un amigo, un compañero de trabajo, que estaba exagerando las cosas. Pero las pruebas estaban ahí, en la pantalla que él sostenía como un arma. Cada mentira que intentaba articular se deshacía antes de salir de mi boca. Él solo negaba lentamente con la cabeza, sin dejar de mirarme a los ojos. Desde hace un mes, dijo él, más para sí mismo que para mí. Un mes entero de mensajes, de, te echo de menos, de, no puedo esperar a verte. La conversación que siguió fue la más surrealista de mi vida. No discutimos. Él hacía preguntas frías, lógicas, como un detective interrogando a un sospechoso. ¿Te has acostado con él? No, respondí, y era la verdad, lo único a lo que podía aferrarme. Se rió, pero fue un sonido hueco, sin alegría. Ah, bueno, eso lo cambia todo, claro. El sarcasmo era tan afilado que me cortó. Y entonces, en medio de mi pánico, mi cerebro hizo lo que mejor sabía hacer, buscar un culpable. Empecé a atacarle. Que si él tenía la culpa por su distancia, que si me sentía sola, que si él nunca estaba presente. Le lancé todos mis resentimientos acumulados. Y entonces llegó el golpe de gracia. Dejó la tablet en la mesa con un cuidado deliberado y me miró. Vale. Entiendo. ¿Quieres arreglarlo, no? Demuéstramelo. Yo asentí, desesperada, dispuesta a hacer cualquier cosa. Coge tu teléfono, dijo con esa misma voz gélida. Llama a Isaac. Ahora. Pon el altavoz. Y dile que se acabó. Dile que tienes novio, que te llamas Aaron, y que no vuelva a contactarte nunca más. Mi corazón se detuvo. No era una petición, era una sentencia. No quería arreglar nada, quería humillarme. Quería que yo misma destruyera mi pequeño refugio delante de él. Era un acto de una crueldad que no creía que él tuviera dentro. Me sentí atrapada, sin escapatoria. El salón se sentía como un escenario y yo era la protagonista de una obra humillante. Mis dedos temblaban tanto que apenas podía desbloquear el teléfono. Busqué el nombre de Isaac en mis contactos, y cada segundo que pasaba bajo la mirada fija de Aaron se sentía como una eternidad. Le di a llamar y activé el altavoz. El sonido de los tonos de llamada retumbaba en el silencio mortal del apartamento. Quería que no contestara, recé para que estuviera ocupado, que no tuviera cobertura, cualquier cosa. Pero al tercer tono, su voz llenó la habitación, alegre y despreocupada. Hey, ¿qué pasa? Justo estaba pensando en ti. Se me hizo un nudo en la garganta. Miré a Aaron, que seguía impasible, con los brazos cruzados, esperando. Tragué saliva. Isaac, empecé, y mi voz sonó como un susurro roto. Tengo que decirte algo. La alegría en su voz se desvaneció al instante. ¿Estás bien? Suenas rara. Y entonces, solté las palabras que Aaron había puesto en mi boca, como un veneno. No, no podemos seguir hablando. Tengo un novio. Llevamos 5 años. Lo siento. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Pude oír su respiración, entrecortada. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Es una broma? No, dije, con las lágrimas ya corriendo por mis mejillas. Se llama Aaron. Y no quiero que me busques más. Podía sentir la confusión y el dolor en su silencio. Pude imaginar su cara, la forma en que su sonrisa se habría borrado. Después de unos segundos que parecieron horas, solo dijo, entendido, con una voz que no reconocí, y colgó. El pitido final de la llamada fue el sonido más desolador que he oído en mi vida. El silencio que vino después fue aún peor. Había hecho lo que me había pedido.
Había sacrificado a Isaac en el altar de nuestra relación para demostrar mi lealtad. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, llorando en silencio, esperando. Esperaba que Aarón me abrazara. Esperaba que me dijera que todo iba a estar bien, que ahora podíamos empezar de cero. Esperaba gritos, una pelea catártica, cualquier cosa que rompiera esa tensión insoportable. Pero él no se movió. Simplemente me miró, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que me veía de verdad. Y lo que veía le daba asco. Después de un largo momento, suspiró, un suspiro cansado, final. Y dijo las palabras que me rompieron por completo: recoge tus cosas. Se acabó. No lo podía creer. Le supliqué. Le dije que había hecho lo que me había pedido, que había elegido, que lo había elegido a él. Pero él solo negaba con la cabeza. No, dijo, y su voz por fin se quebró un poco, revelando el dolor bajo el hielo. Tú no me elegiste a mí. Me elegiste cuando te pillé. Y me obligaste a hacerte hacer algo horrible a otra persona solo para darme cuenta de que no sé quién eres. No puedo mirar a la cara a una desconocida. Y con eso, se fue a nuestra habitación y cerró la puerta. Me quedé sola en el salón, en las ruinas de todo. Ahora estoy aquí, y no puedo dejar de darle vueltas. Aarón es un monstruo. Me usó para su pequeña venganza sádica, me obligó a destrozar a alguien que me importaba y luego, cuando ya había cumplido mi propósito, me desechó como si fuera basura. No quería arreglar nada. Solo quería hacerme daño. Y Isaac, un cobarde. Desapareció al primer problema, ni siquiera luchó, ni pidió una explicación. Me dejó sola. Y yo solo quería sentirme un poco menos invisible. Solo quería un poco de la felicidad que me habían negado. Y por eso, los dos hombres a los que, a mi manera, quería, me han dado la espalda. Soy la única que ha perdido todo. Soy la única víctima real de todo este desastre. Comentarios populares de Reddit, sobre la historia principal. Usuario anónimo 1, suena a que querías tener el pastel y comértelo también. Usaste a Isaac para llenar un vacío que deberías haber hablado con tu novio, o haber terminado la relación si tan infeliz eras. Aarón no es un monstruo por ponerte un límite después de que le mintieras durante un mes. Su reacción de pedirte que llamaras a Isaac fue dura, sí, pero probablemente fue un acto desesperado para ver si quedaba algo de lealtad en ti. Y cuando vio que solo actuabas porque te pillaron, tomó la decisión más sana para él. Respuesta de la OP: ¿tener el pastel y comérmelo? ¿Es que no has leído nada? ¿Qué se supone que tenía que hacer? ¿Hablar con una pared? Lo intenté, créeme. Intenté crear momentos, tener conversaciones, pero él estaba en su propio mundo. No es justo pedirle a alguien que se muera de sed al lado de un pozo solo porque, técnicamente, tiene agua en casa, aunque esa agua esté estancada. La llamada no fue un acto desesperado, fue crueldad pura. Él quería verme sufrir, quería castigarme de la forma más humillante posible antes de darme la patada. Es un sádico. Usuario anónimo 2, la forma en que describes a Aarón antes de descubrirte, un hombre bueno pero ausente, y después, un monstruo sádico, es muy reveladora. Parece que necesitas demonizarlo para no tener que enfrentarte a la gravedad de tus propias acciones. Engañar es una elección, no una consecuencia inevitable del aburrimiento. Destruiste la confianza de tu pareja y luego te sorprendes de que no quiera seguir contigo. Respuesta de la OP: claro que mi percepción cambió. ¿Cómo no iba a cambiar después de que me mostrara su verdadera cara? La persona con la que yo vivía no era capaz de una frialdad así. La traición me la desveló. Y no lo demonicé, simplemente vi la verdad. La gente no es tan simple. Él era bueno en unas cosas y terriblemente cruel en otras. Y su crueldad fue lo que rompió todo, no mis errores. Un error se puede perdonar, la crueldad deliberada no. Usuario anónimo 3, sinceramente, me da pena Isaac. El tipo pensaba que estaba construyendo una conexión real con alguien, solo para ser usado como un peón en tu drama de pareja y luego ser desechado por teléfono en altavoz. Fue una forma brutal de enterarse de que era el otro. Tú eres la única responsable de ese dolor, no Aarón. Respuesta de la OP: ¿pena por Isaac? A mí también me da pena. Me da pena que no tuviera las agallas de luchar por lo que teníamos. Si nuestra conexión real fuera tan fuerte como él decía, ¿no habría pedido una explicación? ¿No habría intentado contactarme de nuevo? Simplemente aceptó su derrota y desapareció. Eso me demuestra que quizás no era tan profundo como yo pensaba. Al final, parece que todos me usaron a su manera. Actualización 1. Ha pasado una semana. Una semana infernal. Estoy en el sofá cama de mi amiga Laura, que afortunadamente me acogió sin hacer demasiadas preguntas al principio. He pasado la mayor parte del tiempo mirando el techo, repasando cada momento, cada decisión, tratando de encontrar el punto exacto en el que todo se torció de forma irreparable. He llorado tanto que ya no me quedan lágrimas.
Me siento vacía, hueca. Es como si me hubieran arrancado dos partes de mí misma a la vez, y ahora no soy nada. He intentado contactar con ambos, por supuesto. Mi teléfono es un cementerio de mensajes enviados y no respondidos. Con Isaac, fue rápido y brutal. Después de esa llamada, le envié un torrente de mensajes explicándole, pidiéndole perdón, suplicándole que me dejara hablar con él. Le dije que Aarón me había obligado, que todo era un malentendido horrible. Durante unas horas, mis mensajes aparecían como, entregado, pero sin respuesta. Luego, de repente, dejaron de llegar. El doble check azul desapareció. Me había bloqueado. En WhatsApp, en Instagram, en todas partes. Es como si nunca hubiera existido. Y eso, de alguna manera, duele casi tanto como lo de Aarón. Me hace sentir usada. ¿Todo lo que me dijo eran solo palabras bonitas para conseguir algo? En el momento en que apareció el primer problema, ¿simplemente se deshizo de mí? Confirma mi sospecha de que, al final, él tampoco era real. Solo era una ilusión. La comunicación con Aarón ha sido, diferente. Más fría, si cabe. Ignoró mis docenas de llamadas y mis párrafos de texto llenos de arrepentimiento y acusaciones. Finalmente, ayer por la noche, recibí un mensaje suyo. No era una respuesta a nada de lo que yo había dicho. Era un texto corto, logístico, como si se lo estuviera escribiendo a un repartidor. El sábado por la mañana no estaré en casa. Puedes venir a recoger el resto de tus cosas entre las 10 y las 12. Por favor, déjame la llave en el cuenco de la entrada cuando te vayas. Ni un, espero que estés bien. Ni un, lo siento. Nada. Pura y dura eficiencia para borrarme de su vida. Esa frialdad me confirma que tomé la decisión correcta al buscar consuelo en otra parte. Este es el verdadero Aarón. El hombre que, ante la mayor crisis de nuestra vida juntos, reacciona con la empatía de una hoja de cálculo. No hay pasión, no hay dolor visible, solo un plan de desahucio. ¿Cómo podía esperar yo que alguien así me diera el calor emocional que necesitaba? Es imposible. Ahora veo que nuestra relación estaba condenada desde mucho antes de que apareciera Isaac. Él solo fue el catalizador que expuso la verdad que yo no quería ver. Laura, mi amiga, ha empezado a cambiar. Al principio era todo abrazos y, pobre de ti. Ahora la noto impaciente. Anoche, mientras yo le contaba por enésima vez lo cruel que había sido Aarón, ella suspiró y dijo, bueno, pero tienes que entender que le hiciste daño. Quizás deberías pensar un poco en tu parte de responsabilidad. Casi me atraganto. ¿Mi parte? ¿Es que nadie ve que yo reaccioné a una situación insostenible? Sentí una puñalada de traición. Ni siquiera mi mejor amiga es capaz de ponerse de mi lado. Parece que en esta historia, todo el mundo tiene derecho a sentirse herido y a reaccionar, excepto yo. Yo solo tengo que aceptar la culpa y callarme. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario anónimo 4, tu amiga tiene razón. Estás tan metida en tu narrativa de víctima que eres incapaz de ver la realidad. Aarón no te debe una despedida emocional y apasionada. Le traicionaste. Te está tratando con la distancia necesaria para protegerse a sí mismo. E Isaac te bloqueó porque probablemente se siente humillado y utilizado. No es que no fuera real, es que descubrió que tú no lo eras. Respuesta de la OP, ¿protegerse a sí mismo? ¿De qué? ¿De tener una conversación adulta? 5 años de relación merecen más que un mensaje de texto logístico. Eso no es protección, es cobardía. Y decir que yo no era real es increíblemente injusto. Mis sentimientos por Isaac eran reales. La conexión era real. Lo que no era real era la situación, y eso no fue culpa mía. Me vi forzada a vivir una doble vida por la negligencia de Aarón. Usuario anónimo 5 me confirma que tomé la decisión correcta al buscar consuelo en otra parte. Esta frase lo dice todo. Sigues justificando el engaño en lugar de asumirlo. Hasta que no dejes de culpar a Aarón por tus elecciones, no vas a aprender nada de esto. Estás atrapada en un bucle de autocompasión. Respuesta de la OP no es autocompasión, es análisis. Estoy analizando cómo llegamos a este punto. Y la conclusión es clara, las acciones tienen reacciones. Su acción fue la distancia emocional. Mi reacción fue buscar conexión. Es una cadena de acontecimientos. No puedes simplemente señalar el último eslabón y decir ahí está el problema. El problema empezó mucho antes, con él. Usuario anónimo 6, chica, escucha a tu amiga. Es la única que te está diciendo la verdad ahora mismo. Estás quemando todos tus puentes. Pronto no te quedará nadie a quien culpar más que a ti misma, y eso te va a doler mucho más. Respuesta de la OP, es fácil hablar desde fuera. Mi amiga no sabe lo que era vivir en esa casa, sentirme invisible día tras día. Ella ve el resultado, el desastre, pero no entiende la enfermedad que lo causó. No estoy quemando puentes,
Estoy descubriendo quiénes son mis verdaderos amigos, los que me apoyan incondicionalmente, y quiénes son los que me juzgan a la primera de cambio. Actualización final. El sábado por la mañana fui al apartamento. Fue la caminata más larga de mi vida. Cada paso se sentía pesado, como si arrastrara cadenas. Tenía una mezcla de esperanza y pavor. Una parte de mí esperaba que Aarón hubiera cambiado de opinión, que estuviera allí esperándome para hablar, para gritar, para lo que fuera. Otra parte temía exactamente eso. Cuando llegué y vi que su coche no estaba, sentí una extraña mezcla de decepción y alivio. Estaba sola. Entré con mi llave por última vez. El apartamento estaba impecable, más limpio de lo que lo había estado en meses. Y en medio del salón, estaban mis cosas. No tiradas de cualquier manera. Estaban empaquetadas en cajas de cartón, ordenadas por categorías: libros, ropa de invierno, cosas del baño. Todo pulcro, organizado, impersonal. Fue el insulto final. Ni siquiera en el caos de nuestra ruptura podía dejar de ser metódico y distante. Era como si mi vida entera con él se hubiera reducido a un simple ejercicio de logística. Ni una nota, ni una foto dejada fuera por descuido. Nada. Solo cajas. Empecé a mover las cajas hacia la puerta, con un nudo de rabia y tristeza en la garganta. ¿Así terminaban 5 años? ¿Con cajas de cartón y un silencio sepulcral? La última caja era más pequeña, ponía recuerdos varios. Era una caja de zapatos llena de entradas de cine, fotos nuestras, postales de viajes. La abrí para echar un último vistazo, torturándome un poco más. Y en el fondo, debajo de una foto nuestra en la playa, vi algo. Un pequeño joyero de terciopelo azul. No era mío. Mi corazón se aceleró. ¿Un regalo para otra? ¿Tan rápido me había reemplazado? Con los dedos temblorosos, lo abrí. Pero dentro no había un anillo, ni unos pendientes. Había una sola llave, de aspecto antiguo y robusto. Y debajo de la llave, doblado en 4, un trozo de papel. Era una nota, con la letra de Aarón. La desdoblé. Decía: para nuestro futuro. Para que construyamos algo juntos. Feliz aniversario adelantado, mi amor. La nota era de hacía casi 2 meses. Al principio no entendí nada. ¿Qué futuro? ¿Qué llave? Y entonces, lo recordé. Recordé conversaciones vagas de hacía mucho tiempo sobre su sueño de abrir un pequeño taller de carpintería, un lugar para él, para nosotros. Recordé cómo últimamente se quejaba de las horas extra, de lo cansado que estaba. La realidad me golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. Su distancia, su cansancio, su aparente negligencia, no era desinterés. Estaba trabajando como un burro, ahorrando cada céntimo en secreto para darnos una sorpresa. Estaba construyendo el futuro del que yo le acusaba de haberse olvidado. Estaba tan centrado en el nosotros a largo plazo que se había olvidado del nosotros del día a día. Y yo, en mi egoísmo y mi impaciencia, lo había interpretado todo al revés. Lo había castigado por el sacrificio que estaba haciendo por mí, por nosotros. Por un instante, uno solo, la máscara de mártir se hizo añicos y vi mi reflejo. Yo era la villana de esta historia. Yo lo había roto todo. Me senté en el suelo, rodeada de las cajas de mi vida desmantelada, y lloré. Lloré por él, por mí, por el futuro que había quemado hasta los cimientos. Pero mientras las lágrimas corrían, ese viejo instinto de supervivencia, esa necesidad de protegerme, empezó a resurgir. La culpa era demasiado pesada, demasiado afilada. Y lentamente, una nueva narrativa comenzó a formarse en mi mente. Sí, él estaba planeando una sorpresa. Pero lo hizo en secreto. Me lo ocultó. Si hubiera confiado en mí, si me hubiera hecho partícipe de su sueño, de su lucha, yo nunca me habría sentido tan sola. Nunca habría necesitado buscar fuera lo que no encontraba en casa. Su secretismo, aunque bien intencionado, fue lo que creó la distancia. Él cavó el agujero en nuestra relación, yo solo caí en él. Su falta de comunicación nos destruyó. Me levanté del suelo, sequé mis lágrimas y miré la llave por última vez. La dejé dentro de la caja. Cerré la puerta del apartamento por última vez, dejando mi llave en el cuenco como él me había pedido. Puede que yo cometiera errores, sí, pero no fui la única. Al final, fui la víctima de una tragedia, de una falta de comunicación que nos condenó a ambos. Y ahora, estoy sola, fundamentalmente incomprendida, y tendré que aprender a vivir con ello. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario anónimo 7, vaya. Ese giro es devastador. Devastador por lo claro que deja que Aarón es un buen tipo que te quería de verdad y tú lo destrozaste todo por impaciencia. Pero lo más increíble es que incluso con la prueba irrefutable de tu error, tu cerebro consigue darle la vuelta para seguir culpándolo a él. Su secretismo nos destruyó. No, tú lo destruiste.
Es fascinante y aterrador a partes iguales. Respuesta de la OP: no le di la vuelta a nada. Una relación es cosa de dos. ¿Su gesto fue bonito? Sí. ¿Su método fue destructivo? También. Las relaciones se basan en la comunicación y el trabajo en equipo. Él decidió jugar al héroe solitario y ese fue su error fatal. No puedes excluir a tu pareja de los planes de vuestra vida y esperar que no se sienta abandonada. Mi reacción fue una consecuencia directa de su acción, por muy noble que fuera su intención. Usuario anónimo 8, siento una profunda tristeza por Aaron. Imagina trabajar en secreto durante meses, aguantando el cansancio y el estrés, todo para construir un futuro con la persona que amas, solo para descubrir que esa persona te ha estado traicionando a tus espaldas porque te sentías sola. Y ahora, ni siquiera eres capaz de darle el crédito de su sacrificio. Espero que él encuentre a alguien que valore ese tipo de amor. Respuesta de la OP: ¿el crédito de su sacrificio? Le di 5 años de mi vida. Le apoyé en todo. ¿Y por qué él decide hacer un gran gesto secreto, todo eso se borra? No funciona así. El amor no es solo hacer grandes sacrificios, es también estar presente en los pequeños momentos. Y en esos, él falló estrepitosamente. Eso es un hecho. Usuario anónimo 9, esta ha sido una de las lecturas más frustrantes de mi vida. Eres el ejemplo perfecto de una narradora no fiable. Te has convencido a ti misma de una versión de la realidad que te absuelve de toda culpa significativa. Eres la arquitecta de tu propia miseria, y me temo que seguirás siéndolo hasta que no te enfrentes a un espejo de verdad. Te deseo suerte, la vas a necesitar. Respuesta de la OP: gracias por tus buenos deseos, supongo. No necesito que un extraño en internet me psicoanalice. Sé lo que viví y sé lo que sentí. La gente es compleja, las relaciones son un desastre. No hay buenos y malos, solo gente que intenta sobrevivir como puede. Yo intenté sobrevivir a la soledad dentro de mi propia casa. Y fallé. Fin de la historia. No necesito la absolución de nadie, y mucho menos la tuya.